todos. De verdad que es un grato placer estar de nuevo aquí. Es una iglesia que amamos, sus pastores, sus miembros. Estamos unidos por el vínculo del amor y la verdad y del Señor Jesucristo por muchos años. Y de verdad que alguien ha dicho que la gracia de Dios es más fácil verla que explicarla. Y en esta congregación por 43 años, el Señor de múltiples maneras, formas, métodos, medios, su gracia ha sido buena, mayor, ha sido pertinente, ha sido favorable. Y yo celebro su gloria, celebro la gloria del Señor Jesucristo que ha estado entre ustedes por 43 años. Y este lugar aquí no refleja toda la gracia derramada. Esta es una expresión minúscula de lo que ha pasado en 43 años. Hay muchos ministerios allá afuera, incluyendo el de Iglesia Bautista La Romana, incluyéndome a mí de manera muy particular, muy puntual, muy específica, que la gracia de Dios se ha vertido aquí y de aquí se ha lanzado hasta allá, ¿verdad? Ha sido su gracia lo que le ha traído hasta aquí y yo celebro la gloria de nuestro Señor Jesucristo en medio de ustedes y tanta bondad, tanta gracia. Esta mañana, después de agradecer a los pastores, Pastor Pedro, Pastor Yadín, gracias por la deferencia de invitarnos en esta mañana para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les voy a pedir que vengan en sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Yo sé que se han parado muchas veces. Tengan la amabilidad una vez más, por favor, háganlo. Y lean conmigo con sus vistas y oídos. Yo les voy a leer, ustedes me siguen en sus Biblias para que juntos leamos la palabra del Señor. Lucas capítulo 15, versículo 1 dice de la siguiente manera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, es grato, es bueno, hace bien a nuestras almas en cada instante, en cada momento, en cada ocasión, en ocasiones tan especiales como la que nos reviste en este momento, acercarnos reverente pero gozosa y confiadamente a un trono que es de un rey y que aunque su trono es de santidad, tu amor y tu misericordia son el asiento en que se fundamenta. Y por eso despide tanta gracia, por eso podemos percibir tanta bondad, tanto amor. En esta mañana, Señor, de manera sencilla pero humilde queremos pedir, rogar, implorar, suplicar, orar, que tengas a bien abrir los corazones. Tu palabra trabaja en el ser interior, tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante, discierne, actúa poderosamente. Hay corazones a nuestro alrededor, como dice el himnólogo, tristes, cansados, sin paz. Y esta mañana sería bueno que al celebrar tu gloria de estos 43 años tú puedas con múltiple forma levantar al caído, traer al perdido, salvar al que está sin esperanza y sin ti. En esta noche hay corazones heridos que tú puedes tener bálsamo en Galaad, traernos la verdad de manera tan graciosa que muchos aquí, y no solo los aquí presentes, sino algunos aquí ausentes que nos ven, nos escuchan a través de
la magia del internet, si se podría decir. Sé propicio a nosotros pecadores. Muestra tu presencia una vez más en medio de la reunión de esta solemne asamblea y déjanos ver que nuestra confianza en ti siempre tendrá honra. Gracias, Padre. Para tu gloria y nuestro bien oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy amable, muchas gracias. Se pueden sentar. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil seguir la hilaridad de las verdades que encontramos en la Biblia. La misma bondad de aquellos hombres que Dios usó para que nuestras Biblias estuviesen divididas en capítulos y versículos y algunos títulos que no tienen que ver con la inspiración de la Sagrada Escritura, pero que tienen tanta virtud para podernos ayudar a ubicar y poder contextualizar. Pero a la vez, esto va en desmedro de usted poder seguir la hilaridad de un mensaje que se comenzó en un instante, en un momento, y continúa a lo largo de varios capítulos, y que nosotros, por tenerlos separados con capítulos, apreciamos que no es el mismo tema que se está tratando y perdemos el contexto que arroja tanta luz a una verdad de la Sagrada Escritura. Aquí en Lucas capítulo 15, el Señor Jesucristo se da una escena bien interesante en la vida de Él. 4 grupos se acercan a Él, a saber, pecadores, publicanos, escribas y fariseos. Cristo viene dando desde Lucas capítulo 13, si usted me sigue, por ejemplo, Él viene enseñando en Lucas capítulo 13, si usted ve conmigo desde el versículo 22, Él viene enseñando sobre lo angosto, lo estrecho, lo reducido, lo poco espacioso de la puerta que conduce al cielo. Y Cristo está diciendo que por ello, por ser muy angosto, hay mucha gente que no logrará entrar. Que la inmensa mansedumbre nunca encontrará una puerta que es maravillosa y es gloriosa de la salvación, pero que muchos no encontrarán. Que algunos están frente a ella, no cruzan por ella, se detienen frente a ella, se paran frente a ella y no logran entrar en ese túnel de la gracia salvífica. Y que otros no aprovechan la gran oportunidad. En Lucas capítulo 13 nosotros vemos eso. En el mismo capítulo 13, versículo 31, Cristo hace un gran lamento sobre Jerusalén. Y en su lamento sobre Jerusalén está diciendo que ella no tuvo ojos para ver, oído para oír, ni mente para entender, ni corazón para creer, que estaba siendo visitado la luz de la aurora de la salvación en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Y Cristo se lamenta de que ellos no pudieron saber que su ocasión magistral, su oportunidad de gracia, su oportunidad de oro estaba frente a ellos. Y Cristo prorrumpe con un lamento porque una oportunidad de salvación había llegado sin igual, sin par, y ellos ni siquiera se habían apercibido. Como dice el profeta Osea, robaron extraños su fuerza y él ni siquiera lo supo. Pero también en el mismo capítulo 14 nosotros podemos ver que el Señor a partir del versículo 7 nos habla de unas bodas que han sido personas habían sido invitados a participar de ellas. El afán innoble de muchos de ocupar los primeros asientos en las bodas, y cómo ellos, para cosas terrenales, mundanales, pasajeras y transitorias, mostraban sumo interés y hasta querían ocupar lugar que no habían sido destinados para ello. Como el hombre tiene una disposición orgullosa, egoísta y egocéntrica de buscar ser favorecido en cosas que no trascienden, que son pasajeras. Más adelante el Señor entonces, si usted ve en Lucas capítulo 14, para que sigamos, el Señor cuenta la parábola de la gran cena. Y en esta parábola el Señor dice que una gran cantidad de personas fueron invitados y a la hora de participar de la cena fueron enviados los siervos a recordar a los comensales o a los convidados que ya era tiempo. Y ellos dan 3 tipos de excusas para no participar. Estas 3 excusas que ellos dan son el corazón mismo de por qué los hombres rechazamos a Dios. Estas 3 excusas es la que tuvieron los fenicios, los griegos, es la que tuvieron los cartagineses, es la que tuvieron los romanenses, los capitaleños, los haitianos, los mexicanos, los marroquíes, los españoles. Todo corazón. Esta es la esencia, la razón, la motivación secreta de por qué los hombres rechazan al Señor. Hay 3 razones fundamentales por las que los hombres rechazan al Señor. Número 1, porque aman más al Señor que sus seres queridos.
Número 2, porque aman más su propia vida que al Señor. Y número 3, porque aman más sus posesiones terrenales. No me importa quién usted sea, ni dónde usted vive, ni cuál es la pigmentación de su piel, ni su tipificación sanguínea, ni cuál es la característica más prominente de tu carácter. Si eres gordo, eres flaco, eres blanco o eres negro, si eres letrado o iletrado, si eres una persona inteligente o quizá con un coeficiente más bajo. Las 3 razones por que la gente no viene al Evangelio es porque ellos aman más su relación con sus seres queridos, que la priorizan en desmedro de su relación con Dios, porque aman más su propia vida o aman más sus posesiones terrenales. Pudiéramos dar suerte de excusas, diferente motivación, pero la razón subyacente, la verdadera razón es esa. Y Cristo presenta eso, que muchos cuando son convidados al convite del cielo, a venir a disfrutar el banquete de la gracia, a venir a disfrutar del becerro gordo que se ha matado, la gente dice: mis relaciones familiares no me lo permiten, mis metas y ambiciones personales no me lo permiten, mis posesiones terrenales me lo impiden. Cristo, que viene hablando de Jerusalén que los rechaza, de gente que son invitados a entrar por la puerta estrecha y no quieren entrar, ahora dan las excusas que se da y Cristo responde a esas 3 excusas de atrás para adelante. Si usted nota, el Señor ahora comienza a decir en Lucas capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y él comienza a decir, el que ama a padre o madre, ¿cuál es la primera razón por la que nosotros priorizamos, quitamos al Señor del trono de nuestra vida? Amamos más a nuestros seres queridos, amamos nuestras metas y ambiciones personales y queremos más nuestras posiciones terrenales. Y Cristo responde a esas 3 erróneas actitudes, pero lo hace de manera inversa, porque cuando se dan las excusas, el último es que dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Y esas son excusas, excusas y excusas. Y una excusa es un argumento no válido para justificar el haber incumplido un deber. Muchos padres dicen, voy a mandarle una excusa al maestro de por qué tú no, mándele una justificación. Además, una excusa es una expresión o una argumentación no sincera, no valedera, no verdadera, que esconde la verdadera razón o motivación que yo tuve para algo. Cuando la gente ama más, dice que no puede convertirse o ser más fiel al Señor porque su esposa, su esposo, su hijo, porque tiene ambiciones personales que se lo impide, porque tiene posesiones terrenales que lo cautivan. Esas son excusas que un día, frente al Señor, al trono de gloria, nunca podrán ser justificación para nosotros no haber acogido de todo corazón su gracia, su amor, su salvación y su verdad. Ahora bien, a partir de Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, que es donde van a estar basados nuestro sermón en esta mañana, quise rastrear el contexto para que veamos cuál es la actitud de los hombres frente a la verdad, la gracia, el evangelio y al Salvador. A Cristo se acercan, como dije, 4 grupos de personas. Y en esos 4 grupos de personas nosotros encontramos que es como si estuvieran 2 grupos de 2. Los primeros 2 grupos son publicanos y pecadores. ¿Quiénes son los publicanos? Bueno, los publicanos eran gente que estaban al servicio del Imperio Romano para cobrar los impuestos a su propio pueblo que estaban subyugados. Ese es el caso de Mateo, ese es el caso de Zaqueo. Y que ellos se le denominaban los chupasangre, porque ellos cobraban impuestos excesivamente para lucrarse de manera incorrecta a beneficio del sacrificio de su propia gente. Y por eso de los publicanos nadie quería saber. Eran gente odiada, repudiada por el pueblo. Chupa sangre, le decían a ellos. Cuando nosotros vamos a los siguientes 2 grupos, encontramos que están los fariseos. Los fariseos eran la secta religiosa más estricta en cuanto al cumplimiento externo de la ley. Por eso Pablo en Filipenses 3:5, cuando está haciendo una autodescripción de quién era él, antes de que la gracia lo alcanzara, él dice, yo en cuanto a la ley, fariseo de fariseo, era Pablo. El otro grupo, los escribas, eran los copistas de la ley, los que transcribían la ley. Además eran maestros. Usted se va a Mateo capítulo 23, versículo 1, versículo 2, dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y dan su cátedra, dan su enseñanza. El 4º grupo es el más interesante para mí, que yo de manera lo obvié, rompí la cronología del texto de manera prepensada, porque necesito enfatizar ese 4º grupo, que debe ser
nuestra mayor atención entre los 4 que llegaron al Señor. Dice, eran los pecadores. Si Ramón Castro hubiera escrito el Evangelio de Lucas, en vez de decir, se acercaron a Cristo publicanos y pecadores, escribas y fariseos, yo he dicho, se acercaron a Cristo los pecadores. Se supone que ahí está un todo incluido, pero qué bueno que no fui yo que escribí el Evangelio, que la pluma que el Señor inspiró fue la de Lucas. Como el Señor no comete errores, Él no me iba a poner a mí a escribir el Evangelio, porque Él es sabio. Entonces dice que se acercaban a Cristo los pecadores. Ahora pregunta a un amigo televidente, ¿quiénes son los pecadores en el texto? Porque es que los fariseos no eran pecadores, los escribas no eran pecadores, los publicanos no eran pecadores. Entonces, ¿por qué el énfasis? ¿Por qué la separación, la segregación de los 4 grupos para explicarlo? Porque aquí hay un énfasis especial que el Espíritu Santo quiso plasmar. Y aquí déjeme describir, ¿quiénes son los pecadores en el texto? Bueno, ¿quién es un pecador según la Biblia? Todo hombre nacido de mujer, debajo del sol y sobre la tierra, es un pecador. Todo humano ser, no importa quién sea, no importa a qué se dedique, no importa cómo es, no importa cómo se conduce, no importa cómo piensa, no importa cómo actúa, no importa cómo vive, todo hombre es pecador. La sentencia divina es clara y no admite ni excepción ni distinción. Todo hombre, todos somos pecadores. La Biblia lo establece de manera categórica y sin lugar a duda. Cuando dice la Biblia en el Salmo 51:5 que dice que aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, eso es una verdad que abarca a todos. Repito, es un todo sin excepción, es un todo sin distinción. No importa si eres de la nobleza, de la realeza, no importa de quién eres, no importa qué tanto sabe o qué tanto desconoce, todos somos pecadores. Dice el Salmo 58:3 que se apartaron los impíos desde la matriz hablando mentira. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque en la Biblia un justo, pensando en las concepciones humanas, es alguien que siempre hace lo bueno, y alguien que nunca, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que en cada pecho de cada ser humano, de cada bebé, de cada niño, de cada niña, de cada hombre, de cada mujer, de cada anciano, de cada dama, de cada caballero, de cada adolescente, de cada ser nacido en esta tierra, hay un corazón extraviado, hay una mente enceguecida, hay una voluntad esclavizada, hay una conciencia que está cauterizada y efectos que están extraviados. Y ese es el resultado de lo que teológicamente se llama la depravación humana. Una condición que es por igual totalmente democrática para todo hombre. Se cuenta que una vez un hombre que había cometido muchos robos y que estaba siendo perseguido, lo atrapan, lo juzgan, lo condenan a la pena capital con la salida del sol, con el alba. Él iba a ser llevado al patíbulo de la horca. Faltando 2 horas para eso, él comienza insistentemente a llamar al guardia que le custodiaba. Le decía, guardia, 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, lléveme ante el rey porque tengo algo muy importante que comunicarle antes de morir. Lléveme ante el rey. La insistencia fue tanta que el guardia se atrevió a comunicar el pedido urgente del casi penitente ejecutado. Despiertan al rey a esa hora y él dice que qué pasa. Él dice, el hombre que va a morir por todos los robos cometidos dice que él tiene un secreto para hacer que una mata produzca pepitas de oro. ¿Cómo? Una guarnición. Llamen a los pastores Yadín y a Pedro. Llamen al primer ministro. Busquen al reo. Vamos al Parque Nacional. Cogen para allá. Cuando llega, de todos los robos que él había hecho, él conservaba una pepita de oro que tenía en una de las mangas de su camisa. Él se para frente a un árbol, comienza a hacer unos ademanes y con una habilidad que sobrepasa la capacidad de ver, saca debajo de la manga su pepita de oro y la roza por una de las
de las ramas del árbol y le hace así al rey, le dice, aquí está mi señor el rey. Esta es la semilla que sembrada a su vez dará un árbol y ese árbol lo que va a producir son muchas pepitas de oro. El rey dijo, oh. Y dice, pero esta pepita de oro, esta semilla para ser sembrada, solo tiene un solo requisito, y es que debe ser sembrada por una mano que nunca hayan cometido un robo. Como yo soy un ladrón, os la pongo en la mano de vos, que sois el primer ministro de la ciudad. El primer ministro la agarra, mira al rey, mira a los soldados, mira a los pastores y mira al ladrón y dice, yo debo confesar que por mi mano pasan los impuestos del pueblo y yo no soy un ladrón como este hombre, pero que nunca haya cometido un robo. Os la pongo en la mano de vos, que sois el pastor de la ciudad, Ramón Castro. Yo agarro la pepita, miro al rey, miro al primer ministro, miro a los soldados y miro al ladrón. Dice, yo debo confesar que por mi mano pasan las ofrendas de los fieles. Y yo no soy un ladrón como este hombre, pero óyeme, que nunca haya cometido un robo. Os la pongo en la mano de vos, que soy su majestad el rey. El rey agarra la pepita de oro y se queda un poco pensante y dice, antes de yo ser rey fui príncipe. Y yo debo confesar que muchas veces sustraje del tesoro de mi padre. Y el ladrón lo mira y dice, ¿y por qué me van a matar a mí? Por ladrón. Y dice él, o nos matan a todos o nos sueltan a todos. Entonces el rey dijo, dejen a ese hombre que se vaya, déjenlo tranquilo. ¿Cuál es la moraleja? Todos somos pecadores. ¿Sabe qué? Nosotros podemos verbalmente proferir esas palabras sin que nuestro corazón tenga la más mínima convicción de que es así. Casi todos nosotros nos creemos mejores que otros seres humanos. Todos nosotros nos creemos mejores y nos creemos más dignos. Por ejemplo, cuando Dios trae aflicción a alguna de nuestras vidas, nosotros decimos, Señor, ¿y por qué a mí? Si el Señor nos da una bendición, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuando el Señor lo bendice? Señor, pero hay tanta gente que son más fieles que yo, ¿por qué a mí? Usted no hace esa pregunta cuando lo bendice. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no creemos realmente más dignos que otros. Aunque nosotros no lo digamos, en el corazón de cada humano ser está subyacente esa terrible verdad. Esa terrible verdad. Entonces, Cristo va a contar a continuación 3 parábolas para explicar la actitud incorrecta de escribas y fariseos que lo están murmurando a él porque él se sienta a comer con publicanos y pecadores. Casi nosotros no vinculamos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido con esa actitud que presentan escribas y fariseos. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 15, versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿cuál es la causa de la parábola? La actitud de escribas y fariseos. Y lo que quiero que veamos en estas parábolas es que el Señor hace un gran énfasis, un súper énfasis en actitudes incorrectas que nosotros tenemos y son las que mayores problemas nos causan en la vida, en nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y en todo tipo de relación. Y aquí el Señor destaca 4 verdades, 4 similitudes, 4 semejanzas que hay en las 4 parábolas. En primer lugar, en las 4 parábolas hay algo o alguien que está perdido. Si usted ve en estas parábolas, en el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? A ver, ahí vemos que hay una oveja perdida. Pero cuando nosotros seguimos mirando más adelante, por ejemplo, en el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Vemos aquí la dracma perdida. Si usted sigue notando
y viene conmigo, por favor, al versículo 14, 15, vemos al joven, al versículo 13, no muchos días después de pedir la herencia, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Una oveja perdida, una dracma perdida, un hijo perdido. Ahora, esta palabra perdido, Cristo le está dando tres acepciones, tres significados diferentes o similares, pero en el contexto. En este pasaje, algo que está perdido es alguien que se extravió en el camino y no sabe solo cómo regresar a casa, necesita a alguien que lo busque. Esa es la perdición de la oveja. En esta parábola, algo que está perdido es algo que tiene un valor, pero que no está en manos de su verdadero dueño y en el lugar donde está, perdió su valor, perdió su virtud, que es el caso, si yo tiro 1,000 pesos aquí, esos 1,000 pesos tienen un poder adquisitivo. ¿De qué sirven ahí? Es mi pregunta. Ese es el caso de la moneda. Pero en esta parábola y de manera muy esencial, muy capital y muy trascendental, alguien perdido es alguien que en su vida se ha extraviado, se ha depravado, se ha corrompido, se ha apartado de Dios, ha dejado los principios de casa, se ha alejado de todo tipo de vida que lleve a la pureza, a la santidad, a la bondad, a la justicia, a la verdad, a lo correcto, a lo justo, a lo puro. Ese es el caso del hijo. Para Cristo enfatizar la condición de perdido del hijo, Él pone a este muchacho que comienza, se aleja lo más posible de la influencia paterna, se va a una provincia apartada, que es lo que hace el hombre de Dios, huye tanto pueda de Dios, quiero lo de Dios, sin Dios, quiero como él quería la herencia del Padre, él no quería la influencia del Padre, la disciplina del Padre, la corrección del Padre, la instrucción del Padre, quería lo del Padre, y es lo que le pasa a la humana raza. Nosotros queremos lo de Dios sin Dios. Y para el Señor dar un fuerte énfasis a qué tanto se depravó este muchacho, Él pone un ejemplo de que Él es enviado a una hacienda para apacentar cerdo. Para un judío, un cerdo es lo que para el dominicano es una cucaracha o un ratón. Con el mismo desprecio con que usted mira si una cucaracha se posa sobre su comida o sobre su ropa y cómo eso le molesta, así mismo veía un judío un cerdo. Y este muchacho cayó tan bajo, se depravó tanto, se extravió tanto, se corrompió tanto, se dañó tanto, que él quería comer de la comida que le daban a los cerdos. Imagínense que en su casa pongan algo para los ratones y usted tenga tanta hambre que se lo quiera comer. ¿Qué es lo que está enfatizando Cristo aquí? Cómo lo grande, lo errante, lo depravado, lo corrompido, lo que se apartó, lo que se extravió, lo que se dañó este muchacho. Porque él comenzó a vivir, dice el texto, ¿cómo? En el versículo 13 al final, perdidamente. 3 cosas perdidas. Una moneda, una oveja, un hijo. Pero también otra similitud en las 3 parábolas que nosotros podemos ver es que alguien muestra interés por lo perdido. Alguien se preocupó por buscar y por hallar lo que se había perdido. En el caso de la oveja, obviamente, nosotros encontramos que quien se preocupa por la oveja es el pastor. Yo quiero que ustedes miren conmigo este asunto del interés de la oveja y del pastor. Miren conmigo, por favor, en el versículo 5 de Lucas capítulo 4. Versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto? Noten énfasis, basta la que se perdió. Y dice, ¿hasta dónde? Hasta encontrarla, persistencia. Un pastor, no importa que tenga 99, pierde una, él va tras la que se perdió. Miren el interés en encontrar la oveja que se le había perdido. Nótenlo. Pero noten aún más la moneda perdida, el interés de la dama, el interés de la señora. Dice aquí en el versículo 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una de ellas, no enciende la lámpara? Número 1, enciende la lámpara. Número 2, barre la casa. Número 3, busca con diligencia. Y número 4, con constancia, hasta encontrarla. Interés por una dracma. Nosotros cuando tenemos interés humano por alguna cosa, nosotros somos persistentes, somos creativos, somos emprendedores, tenemos persistencia, tenemos constancia, tenemos perspicacia, tenemos todo cuando queremos algo.
alguien muestra interés por lo perdido. Si usted va un poquito más adelante conmigo, ¿qué pasó con el hijo y con el padre? Mírelo conmigo, por favor, en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. En primer lugar, el padre logró divisarlo a la distancia, a lo lejos, lo vio su padre. Y número 2, la visión lejana de su hijo derrotado regresando, le conmovió el corazón y fue movido a misericordia y no se quedó inerte. Él fue que falló, él fue que se fue, él fue que malgastó millones con ramera, él fue que abandonó los principios que le di, él es un mal hijo, él no me consideró, él no consideró el patrimonio familiar. No, él corrió y no contento con eso, entonces se echa sobre su cuello, le da un beso al muchacho y mostrando así un recibimiento interesante. Yo quiero que ustedes noten la palabra encontrar. ¿Cuántas veces aparece este término en estas parábolas? En el capítulo 4 dice al final del capítulo hasta encontrarla. En el capítulo 5 y cuando la encuentra, y en el capítulo 6, al final del versículo, en el versículo 6 al final dice, porque he encontrado. Versículo 8, hasta encontrar en el final. ¿Cómo comienza el 9? Y cuando la encuentra, dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. Es una búsqueda persistente. No voy a desistir, no voy a parar, voy a ser constante hasta encontrarla. Cuando el padre ve de lejos, él sale al encuentro del hijo. Él no se queda allí. Él lo ve de lejos, corre hacia él, se tira sobre su cuello, lo besa y le da de bienvenida. Y cuando el padre está explicando al hijo menor, al hijo mayor, el regocijo, él dice en el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, es encontrado. Y cuando se finaliza esta enseñanza, en el versículo 32, él dice, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es encontrado o hallado. Alguien muestra sumo interés por lo perdido. En tercer lugar, tercera similitud o semejanza. Nótelo. Alguien se goza, tiene gozo por encontrar lo que se le había perdido. Mírelo conmigo, por favor. Versículo 5 de Lucas capítulo 15 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Gozo por la oveja perdida encontrada, gozo por la dracma perdida. ¿Y qué es lo que le dice al padre? Al hijo mayor cuando le cuestiona, verso 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y es revivido, se había perdido y hallado, y comenzaron a regocijarse. Una gran alegría, un gran gozo cuando usted logra ayudar a alguien que está extraviado, y usted con constancia, con persistencia, con diligencia, con iniciativa, con creatividad, busca hasta encontrarlo. Y el padre le dice al hijo mayor, es necesario que regocijarnos y hacer fiesta porque tu hermano estaba perdido y deshallado, y comenzaron a regocijarse. Bien. Ahora veamos que Cristo termina las tres parábolas de la misma manera. ¿Cómo termina la parábola de la oveja perdida? Verso 7, os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 32, cuando el padre le dice al hijo mayor, tu hermano estaba muerto y es hallado, y ahora estaba extraviado y regresa, está diciendo, ese regreso a casa, ¿qué significa? Arrepentimiento. O eso no fue lo que él dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti.
Eso es exactamente, Cristo termina las 3 parábolas de la misma manera. Gozo por un pecador que se arrepiente. Porque estas 3 parábolas Cristo las cuenta para corregir la mala actitud de escribas y fariseos que le critican y murmuran a él porque se reúne con pecadores y publicanos. Vamos a sacar la enseñanza ahora. En la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo representa a pecadores y publicanos. El hijo mayor representa a escribas y fariseos. Y el padre representa a Dios. Lo repito. En la parábola del sembrador, el hijo que se extravió, que se alejó, representa a pecadores y publicanos que son pecadores, perdidos, despreciados. El hermano mayor que juzga a su padre por recibir a su hermano menor, habiendo pecado, representa la actitud que tienen escribas y fariseos en Lucas capítulo 15, versículo 2. Y el padre representa a Dios. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál ha sido a través de la historia la actitud de Dios con el perdido, con el extraviado, con el que se corrompe, con el que se olvida de él, el que no guarda su ley, el que desobedece, el que no le ama, el que no tiene temor? Ha sido una actitud de misericordia, ha sido una actitud de ir tras él. ¿Cuál fue la actitud del pastor con la oveja? Va hasta encontrarla. ¿Cuál es la actitud de la mujer? Barra, enciende la luz hasta encontrarla. ¿Cuál fue la actitud del padre cuando el hijo se manda y lo recibe todavía a lo lejos? Y él está diciendo, pero entonces, ¿por qué ustedes escribas y fariseos me critican a mí, me murmuran a mí? Porque me junto, porque busco, voy tras la oveja perdida, voy tras el caído para levantarlo, para ayudarlo. Y mi pregunta es esta mañana, ¿cuál es tu actitud con un hermano que peca, con un hermano que cae? Tus labios, tú eres pronto, tú tomas la escoba, barre todo el polvo que ha estado ennegreciendo su alma y extraviándolo del camino de la fe, la gracia y la verdad. Enciende la lámpara para que él pueda ver el camino de regreso a casa. ¿Cuál es tu actitud frente a una oveja, frente a una falta, frente a un pecado, frente a un caído, frente a un herido, frente a un extraviado, frente a uno que se ha endurecido? ¿Cuál es tu actitud? Es la pregunta. En Lucas 19:10 el Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú eres duro juzgando las faltas ajenas. Tú eres un juez. O eres un consiervo. O eres un pastor. O eres una mujer preocupada por algo que se ha extraviado. O eres un padre que más que dolerle toda la falta, falla, los hierros, la desobediencia, la malicia de tus hijos o de tus hermanos caídos o de cualquiera que se aparta, tu corazón late más apresuradamente para juzgarlo, para criticarlo, para tacharlo, para murmurarlo, para menospreciarlo, para despreciarlo, antes que ir tras él y buscarlo. Dime, ¿cuándo fue la última vez que tomaste la escoba de la oración y barriste el polvo del alma de alguien que estaba caído para tú ayudar a darle a ver claramente el camino? ¿Cuándo fuiste a un hermano que estaba herido por un pecado, por una falla, que a lo mejor se lo advertiste, a lo mejor se lo hablaste, a lo mejor lo amonestaste, a lo mejor lo confrontaste, a lo mejor lo exhortaste, a lo mejor lo aconsejaste, pero no respondió? ¿Qué hiciste entonces? ¿Hacia dónde fuiste con él? Esto es buscando al perdido, levantando al caído. La pregunta es, en esta mañana, si tú te conviertes realmente en un juez o en alguien que realmente quiere y puede ayudar a curar un herido. Nosotros estamos llamados a caer con el que cae, a levantar al que cae, a ir con él. Se cuenta en la vida de Spurgeon que Dios había permitido en algún tiempo de su vida mucho sufrimiento, mucho dolor, que él no le encontraba razón, motivo, propósito de parte de Dios. Y un día él está predicando y viene por el pasillo central cuando él está predicando un hombre que se veía de una manera muy maltratada, muy sufrido, maloliente.
y se para frente a él y dice, señor Spurgeon, yo necesito hablar con usted. Spurgeon le dice, con mucho gusto lo voy a hacer, por favor, tome asiento, siéntese que tan pronto termine el sermón, yo voy a hablar con usted. Cuando terminó el sermón, Spurgeon se acercó a él y ese hombre comenzó a contarle a Spurgeon cuánto dolor, cuánta amargura, cuánta tristeza, cuánto sufrimiento, cuánta congoja, cuánta adversidad, cuánto lloro, cuánta lágrima, cuánto dolor, cuánta herida, cuánto todo. Y dice Spurgeon que mientras él hablaba le parecía que el hombre estaba describiendo a Spurgeon lo que le estaba pasando en ese momento. Él decía, era a mí que él me estaba describiendo. Y entonces él dice que a veces, conclusión, a veces Dios nos tumba para cuando Él nos pare, nosotros levantar a otro que está caído antes que nosotros. Esa es una manera muy extraña de la gracia de Dios mostrar su bondad. Hace una semana, yo estoy con mi esposa en la habitación. No estén averiguando por qué, usted no tiene que saber eso. Y entonces, ella le había preparado una comida a un perro que tenemos. El perro la despreció, no la quiso. Yo miro por la ventana y veo como 12 avecillas que están comiéndose lo que mi esposa le preparó en el patio al perro. Y yo llamo a mi esposa y le digo, ven a ver, qué humor tan gracioso tiene Dios. Mira, tú ves, el perro no se la quiso comer para Dios cumplir cuando Él dice que las aves no trabajan y nuestro Padre Celestial las alimenta. Es que Dios tiene muchas, múltiples maneras, formas, métodos, medios y grados de mostrar su gracia. Ahora, tú eres una persona que exhibe, que muestra, que demuestra gracia y compasión. El Señor Jesucristo podía juzgar a todo ello, pero así como en Lucas, capítulo 7, versículo 34, a Él se le acusa de dos cosas que son las mismas cosas que nosotros vemos en este pasaje. Por ejemplo, mire a Lucas capítulo 7, versículo 34. ¿De qué se lo acusaban a Cristo? ¿Quiénes lo acusaban y de qué lo acusaban en ese pasaje? Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Tú eres una persona compasiva por el dolor ajeno. Tú puedes recordar en este momento, recrear en tu mente la última persona que Dios te ayudó a levantar, a curar, a sanar, a fortalecer, a reencontrarse en el camino con el Señor. La compasión en cualquiera de sus expresiones, porque Él ha dicho que la misericordia y la compasión en acción. Tú puedes recordar la última vez que tú sanaste a un herido, espiritualmente hablando. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un paracaleo con alguna persona, con algún hermano, algún vecino, algún familiar, algún desconocido, que la gracia de Dios se derramó en ti y desbordó hacia esa persona? En esta iglesia hay gente que han sido heridos en el campo de batalla. No importa, en toda iglesia, en la mía hay muchos también. Ve, haz lo que hicieron Aarón y Hur con Moisés. Siéntalo en la roca y sosténle la mano. Levanta su mano. Dígame cuándo fue la última vez que usted sanó a un herido. Ese es el día a día, ese es el pan nuestro de cada día en la vida de cualquier cristiano verdadero. Hay ocasión y oportunidad, pero mire, de manera abundante y sobrante. Yo quiero que noten que en este pasaje el Padre, mostrando un interés por el Hijo perdido, Él lo que hace es que al recibirlo pone anillo en sus manos, calzado en sus pies, el mejor vestido y saca lo mejor para lo peor, porque mandó a matar el becerro gordo. Pero algunos de nosotros tenemos el mismo concepto que tenían escribas y fariseos y que representa el hermano mayor en esta parábola. Él le dijo, muchos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Pues mire, ese no era pecador. Ese no era pecador, nunca había desobedecido a su padre. Ese concepto egocéntrico que nosotros tenemos es lo que impide que nuestras manos y nuestra cintura no se doble para levantar a un caído. Esa es la razón. Pero el Padre, ¿qué muestra? Compasión, corre tras él, lo besó. Él viene a decir, no merezco ser tu hijo. Y él manda que se prepare un banquete para recibir al caído, para traer al extraviado y para levantar al herido. La pregunta es,
Tú practicas la bondad, la misericordia, la compasión. Hay gente que la gracia se ha vertido a través de ti para sanar a un herido, a alguien que ha caído, tanto un creyente verdadero que ha caído abatido por algún pecado en su debilidad, como alguien que todavía no le ha visitado la gracia y que el Señor te pone como su mano extendida para que este hombre pueda conocer la grandeza de la salvación en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste compasión? Mientras más centrados nosotros estamos en nuestra propia vida, menos sensibles somos al dolor ajeno. ¿Usted sabe por qué hay menos práctica de la bondad en este tiempo? Porque nosotros estamos más egoístas, estamos pensando más en nosotros. La vida cristiana está diseñada, esquematizada, programada, planificada, concebida, prepensada, para que nosotros día a día mostremos la bondad de Dios en actos que pueden ser tan pequeños, que pueden ser imperceptibles, pero tan grandes que puede ser notorio a todo el contorno que lo pueda presenciar. Dios ha preparado esas buenas obras para que nosotros caminemos en ella. Y te repito, ayer yo iba con mi esposa a hacer una diligencia y veo una señora que me hace señas así, se ve una persona que era extranjera, y yo me detengo, me dice, ay señor, mire, le he pedido ayuda a muchas personas, mi carro no quiere prender, yo vivo en Santo Domingo, ¿usted me puede ayudar? Usted no tiene cable, creo, para jumpear. Yo le dije, mire, quédese tranquila que mi esposa y yo no nos vamos a apartar de usted hasta que su carro encienda y se vaya. E hicimos la diligencia hasta que la guiamos a un lugar, prendió su vehículo y fue a un lugar para cambiar su batería. ¿Sabe qué? Eso no es porque mi esposo y yo somos buenos. Es que hay tantísimas oportunidades que la gracia de Dios la prepara de antemano, que nosotros solo tenemos que tener corazón y razón para hacerlo, porque la provisión para hacerlo ha sido hecha en la persistencia de la eternidad, la cual Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Debo terminar enfatizando, repitiendo, lloviendo sobre mojado, insistiendo tenazmente. Quiero recordarte, hay gente aquí en esta iglesia, en Iglesia Bautista Cristiana, que en este momento están pasando su tiempo más oscuro de su vida espiritual. Su fe se está casi extinguiendo, apagando. Su fe es tenue, es oscura. Una densa nube gris se ha posado sobre sus almas. Tú tienes, con las Escrituras, con el Espíritu Santo y con uno de los frutos del Espíritu que tienes que mostrar amor, compasión, tú tienes en las manos, en tu haber, Dios te ha dado, Dios te ha provisto ocasión, oportunidad y recurso para hacer la mano de Dios que se mete debajo de esa persona. Ve con él. Mira, no puede ir a la iglesia, te voy a pasar a buscar. ¿Sabe lo que hizo Jonatán con David? Dice que él fue y fortaleció la mano de David en Dios. Esa es parte de la vida cristiana. Eso es parte de los 17 unos a los otros que dice el Nuevo Testamento que nosotros debemos practicar. Amar, perdonar, ayudar, orar, confesar las ofensas, hospedar, saludar. 17 cosas, que es la parte que le da vida a la iglesia. Desde que la iglesia comenzamos a creer que lo que le da identidad a una iglesia es solamente sus cultos, en ese momento nuestros cultos pasaron a ser un show, un espectáculo, con lo cual nosotros nos reunimos para sentirnos bien. Cuando nosotros perdimos la esencia del cristianismo, que es una práctica de la piedad, del amor, la santidad y la bondad, y que se practica día a día, cada hora, cada instante. Cuando la iglesia se torna a creer que su liturgia, que es cosa fundamental, que es cosa esencial, que es cosa capital, que es cosa principal, pero esa liturgia de la adoración pública, de la exaltación a Dios, de la predicación de la palabra, solo debe servir para que Dios reciba la gloria que merece su nombre y para prepararnos y capacitarnos para vencer a Goliat en el día a día que nosotros enfrentamos en el trabajo, en la escuela, en la cancha, en el hogar, en la familia y en todo ámbito en que socializamos. Cuando la iglesia pierde eso de vista,
Y las verdades bíblicas se convierten en conceptos para debatir. ¿Y qué tú crees de la predestinación? Y tú eres premilenialista y tú crees de la... Cuando la iglesia se convierte en eso, realmente hemos perdido el rumbo. Ciertísimamente necesitamos ser fieles a la verdad pura, sin alterarla. Pero si esa verdad no está transformando nuestra vida, entonces nosotros no conocimos la verdad, tenemos referencia acerca de ella. Porque no se puede conocer a Dios sin ser transformado. Cuando Dios se revelaba a alguien, o lo mataba, porque nadie puede ver a Dios y vivir. De hecho, en las dos maneras te está matando. O te mataba físicamente, o te mataba en tu ego para sacar de ti una transformación a su imagen. ¿Qué está haciendo Iglesia Bautista Cristiana? ¿Usted está más interesado en conocer los dones del Espíritu o el fruto del Espíritu? ¿Cuántos de ustedes conocen de manera cierta cuál es su don? ¿Sabe qué? Una iglesia que no conoce su don es una iglesia que no puede crecer, porque el medio de gracia para el crecimiento, uno de ellos por excelencia es el don. Son los dones. Así es que, mis amados, pensemos en esto. El Señor nos ha puesto para traer a muchos perdidos. Deberían haber aquí más personas salvadas. Deberían haber en esta iglesia una de esas glorias. Yo sé que mucha gente que fue salva aquí ya está en otros lugares, bien lo entiendo, pero aún ahora, en estos 43 años, mira para atrás, mira para tu lado, mira enfrente de ti, que hay gente escuchando este mensaje que Cristo lo salvó por la intervención de la predicación de tu vida. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está aquí cantando y contando las maravillas de la gracia del cielo? Porque tú fuiste el instrumento que Cristo usó para traer la salvación. ¿Qué creyente hay aquí que ha sido discipulado por ti, edificado por ti, que la gracia le ha hecho crecer porque tú has mostrado compasión? Ha sido el instrumento divino que Dios ha usado para que esa persona hoy sea alguien firme en la fe y que esté caminando en gracia y en verdad. La compasión, la misericordia, el amor, la bondad ha de mostrarse en cada instante, en cada momento de la vida de nosotros los cristianos. Que el Dios del cielo los bendiga.